Bienvenido al podcast de México Financiero, donde la información transforma tus decisiones. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra cápsula de México Financiero, el podcast. Hoy tenemos a una invitada de lujo que ha cruzado el charco para estar aquí en el estudio y de hecho es la mente maestra detrás de las relaciones públicas. Ella es Barbs Reyes y la verdad es que nos da mucho gusto tenerte el día de hoy. Hoy tenemos un capítulo corto pero de bastante valor. Así que bienvenida, Barbs, ¿cómo estás? Muy bien, Carlitos, pues nada, mil gracias por la invitación. Primero felicitarte por este proyecto tan bueno que llevas a cabo. Y pues nada, aquí estamos contigo, con tu audiencia, para todo lo que necesites. Perfecto, pues hoy vamos a encapsularlo en dos preguntas, porque es un tema que a mí me encanta. Okay. Pero de pronto es difícil de entender cómo funciona la maquinaria detrás de todo lo que vemos en medios políticos, farándula, y yo creo que eso nos va a ayudar mucho a aclararlo. La primera pregunta es, ¿cómo se da el manejo de crisis en las relaciones públicas? ¿A qué me refiero? Cuando pasa algún evento desafortunado de algún famoso, algún político, siempre hay una mano que está ahí para controlar la situación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de manejo de crisis en las relaciones públicas? Justo, mira, pues tú lo acabas de decir. Obviamente, cualquier empresa, cualquier político, o sea, es decir, cualquier figura o ente, todos comunicamos. Para bien o para mal, todos comunicamos. Desde alguien que está mandando un WhatsApp, o alguien que está atrás de una cámara, o el que está en el departamento corporativo de alguna empresa, todo comunica. Y obviamente todos estamos susceptibles o propensos a tener una crisis. O sea, nadie está exento. Sabemos o podemos cómo evitarla, ¿no? En un departamento de comunicación, pero la verdad es que es como un happy problem. ¿Por qué? Porque de las crisis que hay en una empresa, o que tiene un político, o que tiene alguien como tú, o alguien como yo, ¿por qué? Porque a lo mejor escribí pasada de copas, o porque a lo mejor escribí con una falta de ortografía. O sea, a lo mejor se van escalando las crisis, pero todo es crisis. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde estamos 100% observados y todo lo observamos y todo lo criticamos. Entonces, obviamente, un tema de comunicación, más que de relaciones públicas, sí lo es, ¿no? Porque es la comunicación que tienes con tu público externo, ¿no? Con tus llamados stakeholders o tus involucrados, dicho de otra forma. Pero la realidad es que es un tema de comunicación que se va pudiendo escalar. Si yo tengo una crisis, jamás se va a permitir que el que hizo la crisis la solucione. ¿Por qué? Porque tú estás dentro de ese rollo, ¿no? Dentro de que, insisto, escribiste borracho un tweet, o faltaste al respeto a tal persona, o no sé, pasa mucho en temas de community manager, ¿no? Sí. Y a veces el CEO de la empresa o el portavoz de la empresa, el vocero, el speaker, se da la tarea de querer decir, yo lo hice, yo lo soluciono. No, siempre debe de haber un equipo de atrás que sabe qué decir. Okay. Porque en un tema de crisis, a ver, todo el mundo te va a atacar. Y si tú no es como una burbuja que se vaya haciendo más grande, ¿no? Entonces, si tú no tienes el equipo correcto, esto se va a escalar, y algo que pudo haber sido minúsculo, porque, a ver, ojo, todos nos equivocamos, somos humanos, ¿no? Y claro que tu departamento de comunicación se puede equivocar, pero es mucho menos probable que pase. Okay. Entonces, el departamento de comunicación, de relaciones públicas, en este caso, siempre tiene que tener muy en cuenta, o es su tarea, saber todo de la empresa. Es como esta especie como de maguito que está ahí, que todo lo controla. Okay. ¿Por qué? Porque lo que te decía al principio de la charla, todo comunicamos. Desde por qué traes un azul y no un verde, ¿no? Desde por qué a lo mejor esto es azul, e insisto, no es verde. Todo lo que está en el entorno comunica, y todo, si no se comunica de una buena forma o de la forma más correcta, porque a ver, tampoco hay la perfección, es una verdad, si no se comunica de la mejor forma puede generar crisis. Ok, o sea, son como los guardaespaldas mediáticos. Exacto. O sea, si la llegamos a regar, si a lo mejor decimos algo incorrecto, ¿no? Hoy que tenemos mucho lo correcto, lo incorrecto, la polarización, pues es como arreglo lo que ya rompí. Claro, porque estamos llenos de jueces que nos creemos doctores en ortografía, doctores en finanzas, doctores en el dólar, ¿no? Y todos estamos con la capacidad de querer opinar. Entonces, sí. Claro, la gente de comunicación te va a tener ahí salvaguardado, ¿no? De todo lo que digas. Y tú decías como mucho hacia la opinión pública, sí, porque ahí se dan las crisis.
ahí es donde explota. Pero realmente una crisis empieza desde la manera interna, desde a lo mejor una mala comunicación entre tú y tu subordinado, y entonces el subordinado ya te leyó enojado y ya ese esquema visceral que manejaron por, no sé, por un acuerdo de un sueldo, por decir algo, ya lo escalaste y entonces explotaste en la rueda de prensa, o explotaste en un tweet, o explotaste en tu transmisión o en tu podcast, ¿no? Okay. Entonces, estamos muy acostumbrados a entender la crisis como algo externo, sí, porque es lo que ahí se explota, ahí rebota. Claro, ¿no? Ahí se ve. Ahí se ve, pero el 50% de las crisis, si no es que más, digo, fui como muy generosa, pero a ver, un 80% se hace de una manera interna. Ok. Porque, insisto, somos seres humanos, ¿no? Y seres humanos que tenemos problemas en casa, porque se nos acabó el gas, o porque me peleé con mi pareja, o porque simplemente hoy amanecí de malas. Ok. ¿No? Entonces, lo que no se nos puede olvidar es que una empresa, un ente, es el responsable de todo lo que se diga. Entonces, si yo tengo, no sé, una conferencia o voy a decir algo y creo que lo sé decir bien, a ver, no demerito que eres el experto, pero siempre el departamento de relaciones públicas o de comunicación es alguien frío, que te conoce a la perfección, pero nosotros no nos vamos a meter en ese juego de me bajó el sueldo, no me lo bajó, estoy de malas, se peleó, etc. Nosotros tenemos que estar siempre como muy templados, claro, para saber qué decir, porque además tú nunca sabes quién te va a leer o quién te va a ver. Por ejemplo, México Financiero está en una plataforma que estás formando. En teoría debería de, no sé, en el deber ser, es para gente que esté interesada en finanzas, sí, ¿no? En el deber ser. Pero claro, tú no sabes si la mamá de tu socio lo está viendo. Y si tú estás diciendo algo en contra de las personas de la tercera edad, por decir algo, sí, se puede sentir aludida. Claro. Y entonces se va escalando y al final tu socio, a ver, siendo muy dramáticos, ¿no? Sí, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Cortamos porque esto ofendió a alguien cercano a mí, ¿no? Exacto. Ya. Somos muy ofendibles. Sí, ¿no? claro. O sea, ok, entonces, sí, y muy susceptibles de pronto, ¿no? O sea, de pronto dicen que estamos muy frágiles como sociedad, pero digo, al final tiene sus pros y sus contras, pero sí tienes mucha razón, ¿no? A veces no es con querer molestar o ofender a alguien, algún comentario, pero se llega a eso. Justo las palabras que antes se decían, ¿no? A lo mejor antes, no sé, hablando de televisión, ¿no? A lo mejor antes fumaba, sí, o en las telenovelas, no sé, lo que se veía la gente, y fumabas y no había problema. ¿Por qué? Porque era aceptado. A ver, claro, siempre claro, fumabas hasta en los aviones, en los hospitales. Para una parte de la sociedad, ¿no? Sí. Pero si te veían a ti fumar, pues tú no le personas. Era tu gusto y ya. No, ahora, acuérdate que estamos llenos de influencers, estamos llenos de gente que nos va guiando, para bien o para mal. Habrá quien crea en eso o no y se respeta, sí, pero la verdad es que siempre que tú estés ante una cámara o ante un público, ¿no? Sean tus empleados, porque te digo, esto también es un tema interno, o sea, sean tus empleados, tus socios directos o ya un medio de comunicación, siempre a ti te verán como un ejemplo de, porque estás como a nivel jerárquico arriba de ellos, desde que tú tienes un micrófono enfrente o esta plataforma enfrente, ¿no? Entonces todos van a estar viendo crisis. ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? ¿Cruzaste la pierna o no la cruzaste? O sea, porque a ver, la crisis no es solamente verbal, ¿sabes? O sea, es la más, ¿no? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? Claro. ¿Cómo lo dije? Pero también es cierto que como te ven, te tratan. Esa es una realidad. Y si tú no te ves bien para la audiencia que debería ser, sí, entonces puedes generar una crisis. Ya. O sea que, bajo lo que entiendo, y me encanta porque empezamos esto hablando de crisis, hablando ya de un problema. Pero entonces, relaciones públicas, podríamos pensarlo, podríamos percibirlo como un proceso desde que a lo mejor considero mi emprendimiento. O sea, digamos que cuando hago mi presupuesto para la empresa, sí tener un paquete de relaciones públicas. Suscríbete y no te pierdas el mejor contenido de México Financiero. Sí, porque más que paquete de relaciones públicas, que es como tu audiencia a lo mejor lo entiende, es un departamento de comunicación. Ok. PR, relaciones públicas, es parte de ese grupo, bueno, justo de esa área, pero si bien es cierto que las relaciones públicas generan reputación, desde que tu empresa nace o desde que tú te conviertes en un vocero necesitas a alguien que te asesore. A ver, hay un empresario muy famoso y dice que la reputación tarda 20 años en construirse, sí, y 5 minutos en irse. Claro. Entonces imagínate, ¿no? Que tú hayas hecho este esquema de México Financiero, tienes un tiempo con él, ¿no? Por poner un ejemplo,
y de momento dices, ajá, ¿y ahora qué? No. Claro. No es lo mismo que si caigo en una crisis, que ojo, ya lo dijimos, todos somos susceptibles de hacerlo. a caer y, a ver, es parte también bueno caer en algún punto porque eso te va enseñando, ¿no? Sí. A ir enfrentando el panorama, pero si tú desde un principio tienes un área de comunicación que te dice, ¿no? Qué decir, qué no decir, cómo comportarte, si tengo que ir de blazer o tengo que ir de traje con corbata, ¿no? Claro. Todo eso, y tú caes en un tema de crisis, pero ya tienes una reputación creada porque tienes a alguien que te está cuidando la espalda y está siendo como parte de tu empresa, ¿no? Para bien. Sí. Cuando tú caigas en esta crisis, digamos que el golpe no va a ser tan duro. Sí, es como ya tener puesto el paracaídas, ¿no? Exacto, ya estás con el chaleco antibalas, ¿no? Uh-huh. Estás con el chaleco antibalas y a ver, sí, te pueden pegar y te van a pegar, pero el daño va a ser menor. El daño va a ser menor. ¿Por qué? Porque lo que decíamos al principio, ¿no? No voy a ir Carlos visceralmente a decir, sí, yo me equivoqué, ¿no? No. Claro. El de comunicación, el área de comunicación, tiene la cabeza fría, ¿no? Y así, tú tengas la razón, porque a ver, muchas crisis no es porque tú te equivocaste, que a ver, es de humanos equivocarse y aceptar el error, eso siempre. Pero puede ser hasta la propia percepción del público, claro, ¿no? Es lo que decíamos al principio, ¿no? Somos tan susceptibles. Sí. Que a lo mejor tú no lo dijiste de alguna mala forma, pero tu audiencia lo entendió así, Sí, ¿no? y lo fue cambiando, ¿no? Y porque lo las fue redes cambiando. sociales de pronto es... Sí, las redes sociales son hermosas porque, a ver, todos nos conocemos, llegamos a 1000 lugares, ¿no? Sí. Pero la realidad es que también te destruyen. Sí, son muy rápidas. Y te destruyen a la perspectiva de alguien más. Insisto, no porque tú no te puedas equivocar. A ver, aceptas el error, ¿no? Claro. E intentas, no sé, en este caso, habría que analizar, pero puedes lanzar un boletín de prensa, hacer escenarios de A, B, C, ¿no? Pero, pues sí, si tú no tienes quien te cuide la espalda, obviamente al final vas a terminar reventando porque somos humanos. Claro, claro, y aquí... aparte como dices, o sea, las redes sociales es tan fácil como si hoy me ofrecen café con galletas y yo digo, hoy no me apetecen galletas, no falta el que de pronto diga, es que Carlos es galletofóbico. Claro. Y entonces, o sea, solo hoy no quería, pero pues por decirlo a lo mejor o quien te diga, ¿no? A ver, es un tema muy sensible, pero quien te diga, tú despreciando galletas y tanta gente que no tiene que comer, sí, ¿no? Sí, justo. O sea, es que todo lo que digamos puede actualmente ser usado en nuestra contra, sí. ¿no? Por eso te digo, todos vamos a caer en una crisis, todos. Ok. A ver, igual no le caigo bien a quien te está leyendo o a quien te está... Sí, ya tiene una predisposición a algo negativo. A algo que, ¿no? Entonces, sí, un tema de crisis es importante tener un área de comunicación. Ok. Pero no hay que esperarnos a la crisis. La comunicación existe porque, a ver, comunicamos todo. O sea, cómo nos movemos, cómo hablamos, qué decimos, cómo lo decimos. El color, por qué es verde y no azul, lo que te decía al principio, ¿no? Entonces, si tenemos a alguien que ya nos está cuidando la espalda, que nos está creando la reputación, porque también un cliente, a ver, vivimos en un mundo 100% internet. Todos tenemos un celular al lado, una computadora, una tablet, whatever, ¿no? Y entonces, tú que buscas un inversor para X tema, sí. Seguramente lo primero que harán, pues lógico, es googlearte o buscarte en la web, ¿no? Claro. Entonces, si tú no tienes una buena reputación, más allá de un tema SEO, o sea, que no tengas una buena reputación en lo que comunicas a tus públicos, en este caso a tus inversores, estás perdido porque... Como dicen, santo que no es visto, santo que no es adorado. Claro, y ese tipo de estrategias pues lo puede llevar tu equipo de comunicación. Por supuesto. A ver, para la crisis, claro, ¿no? Solucionas, haces escenarios, todo, porque claro que una crisis se puede solucionar o puede llevarse al mejor puerto, esa es una realidad. Claro. La crisis ya existe. Por la razón que sea, ya estás en crisis, ahora es labor de tu área de comunicación que esta crisis no afecte tanto, porque todas las crisis afectan, ¿eh? O sea, una vez que estás en la crisis, ya estás... Sí, el punto es cómo reaccionar, ¿no? Cómo reaccionar. Porque me vienen a la mente algunos ejemplos como de crisis que fueron oportunidades, ¿no? ¿Cómo le das la vuelta dije algo, no sé, a mi community manager se le salió algo y ahora, por ejemplo, no sé, digo, no sé si pasó, pero en Netflix, el tío Netflix, ¿no? Famoso, que es más irreverente. Claro. Pero pues, o sea, ya te saltaste el estereotipo del community manager serio, pero hasta en eso tienes que controlar que no se te vaya a ir algo de más, es ¿no? una delgada línea, o sea, Sí. porque lo que hemos dicho en la charla, somos siempre susceptibles, ¿no? Entonces, el tío Netflix a ti te puede parecer bueno, pero a mí no, por la razón que sea. Claro. Entonces es eso, o sea, es que tu crisis, ya la crisis ya existe, es darle la vuelta a esa crisis y sacar el mejor provecho, ¿no? Que no te afecte tanto y hacerlo en el mayor tiempo posible.
porque somos tan rápidos ahora, estamos a un clic, a un deslice de dedo, a lo que sea, Sí. que todo se puede ir escalando. Entonces, mejor tener un departamento de comunicación previo, que ya te conozca, que ya te haya cuidado, que ya sepa qué vendes, qué no vendes, cómo hablas, cómo te vistes, para quién te diriges, por qué sí, por qué no. Y entonces, cuando haya una crisis, ya serán tus aliados. Exacto. A ver, claro, la gente, generalmente, los líderes de opinión, los CEOs, hay una crisis y contratan a un equipo de crisis. Está muy bien y hay gente especializada en eso. Pero aquí lo que se recomienda es ya tener este equipo. Claro, porque si no estás contratando quien apague el incendio, cuando a lo mejor ya pudiste haber tenido un equipo que te pudiera prevenir el incendio y a primeras flamas lo apaga, cuando todavía no es tan grande, ¿no? No es tan grande. Y por ejemplo, bueno, una tercera pregunta muy breve, yo sé que este es un clip. Justamente nosotros cuando emprendemos, pues también es difícil poder decir, bueno, hago un equipo de todo, ¿no? Porque pues obviamente un emprendimiento, podríamos decir en el mejor escenario, tiene un equipo de finanzas, un equipo de administración, un equipo de contabilidad, un equipo de legal, un equipo creativo, un equipo de comunicación, un equipo de ventas, pero a lo mejor mi emprendimiento es micro. Claro. ¿Existen planes para emprendedores que a lo mejor dicen, bueno, yo no quiero un equipo, pero pues quiero que alguien me lleve mis comunicaciones o mi PR, que tú puedas decir que se freelancee? O sea, ¿existe eso? Claro que sí, o sea, a ver, toda la vida ha existido, ¿no? En el mundo, pero claro, ahora con el surgimiento de startups, de emprendimientos, la gente creo que es un modelo que ha dejado, y con la pandemia lo dejó muy bien hecho. Fue de las cosas buenas, ¿no?, que podemos encontrar en la pandemia. La gente entendió que no podía quedarse, por ejemplo, en una sola oficina 24 horas, porque seguramente a lo mejor ese negocio en ese momento quebró, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, claro, los emprendedores pueden contar con ese tipo de gente que igual que ellos está emprendiendo, gente que trabaja bajo teletrabajo, bajo freelance, ¿no? Y claro, te van ayudando, ¿no? A lo mejor no vas a tener la nómina en el primer momento para pagar un equipo como el que decíamos, ¿no? Que es el ideal. Claro. Claro que toda empresa debería tener, pero entendemos que la realidad dista mucho de eso. Entonces sí, la gente de comunicación, como es mi caso, como algunos otros colegas, utilizan eso. Se acercan a startups, a emprendedores para darles sus servicios. Y para tenerlos ahí cuidados, porque al final tú no sabes, a ver, si hablamos de un tema financiero, cómo comenzó Story, cómo comenzó Rappi, ¿no? Sí. Eran obviamente pequeñas empresas que a lo mejor nadie votaba por ellas en su momento y ahora, no sé, Story hace 2 años se le vino a la mente, se volvió unicornio, o hace 4 años, ¿no? Sí, y ahora también Rappi ya, aparte de las entregas, hace la parte de la RappiCard en una asociación. Ya hizo alianza con, creo que, otro banco, no sé si Banorte fue el que... por ejemplo, entonces... Claro, seguramente Rappi, desde el primer momento, si tomamos ese ejemplo, tuvo un equipo de comunicación pequeño que le quedaba en su momento para poder trabajar, Pero sí, es indispensable que desde el primer momento, entendiendo y salvaguardando un tema económico, que a veces no tienes la solvencia, ¿no? Pero sí te busques esos aliados que te van a ir ayudando y que como tú quieren crecer. Y por ejemplo, si alguien quisiera contactarte para a lo mejor consultoría en temas de comunicación y relaciones públicas, en LinkedIn, ¿cómo pueden encontrarte? Pues muy fácil, estoy como Bárbara Reyes en LinkedIn, es como la parte más profesional que todos usamos, ahí está. Yo actualmente no vivo en el país, pero a ver, obviamente, como sabes, pero bueno, llevo gente de España, que es donde estoy, y gente aquí. A ver, también un tema de comunicaciones que lo puedes llevar a distancia. Sí, eso me encanta. O sea, muchos trabajos o muchas áreas, pero comunicación la puedes llevar a distancia. Es mi caso, entonces ahí en LinkedIn es Bárbara Reyes, así me buscan, igual que luego te paso el contacto y pues creo que sería la red más ideal. Exacto, para generar un contacto, ¿no? Yo creo que este tipo de temas pues más profesionales, obviamente nos gusta mucho la parte de Facebook, Instagram, TikTok, pero creo que estos temas que sí son bien importantes y a veces los dejamos pasar, pues sí van más por ese canal. Pues bueno, ya saben, la verdad es que Bárbara pues está por aquí en tierras mexicanas, pero pues ella está como base justamente en el viejo continente y es un gusto tenerte. La verdad es que Carlos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y
un consejo que pudieras darle a los emprendedores en temas de comunicación, ¿cuál sería? Pues mira, para los emprendedores y para los no emprendedores es algo muy básico. Todo comunica. Entonces, si comunicas y lo comunicas bien, puedes tener muy buenos resultados. Porque puedes ser el mejor vendedor de la historia, pero si tu comunicación o lo que estás diciendo para tu público, para tus posibles clientes, no es buena, no te van a entender ni van a saber qué vendes, ¿no? Claro. Entonces es eso. Todo lo comunicas desde el minuto 1. Desde que tengo el primer emprendimiento y la primera venta a mi vecino, desde ahí. Padrísimo. No, pues muchísimas gracias, Al Barbs. contrario, Carlos, un gusto. Y a nuestra audiencia, no se pierdan las siguientes cápsulas. Buscamos constantemente a los mejores talentos para que ustedes puedan obtener esta información. Y nos vemos en la próxima emisión de México Financiero, el podcast. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Nos vemos pronto.